Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Mano a Mano. Esta semana nos pasa casi todas las semanas, Javier, que nos cuesta encontrar el tema, digamos un tema. Yo creo que hace años era relativamente fácil cuando llegaba al final de la semana, cuando llegaba el sábado, decidir un tema que había sido pues, el más relevante desde el punto de vista político, ya fuera desde el punto de vista nacional, internacional, pero ahora suceden tantas cosas y suceden tan rápido que nos cuesta mucho decidir cuáles son los temas a los que dedicamos este espacio porque pasan muchas cosas y todas son muy relevantes. Y además está pasando otra cosa, que es que lo nacional y lo internacional se empiezan a confundir por esto que tiene que ver con iba a decir la globalización, las redes sociales y lo que está pasando últimamente y la prueba lo tenemos en lo que hemos decidido que vamos a hablar esta semana, que es que vamos a hablar del ataque que ha sufrido el gobierno de España, en la persona de su presidente, de Pedro Sánchez, por parte, bueno, de los tecnoligarcas, como él ha dicho, el dueño de Telegram, Elon Musk, a raíz de decisiones de política interna que tienen que ver con las funciones que hace un ejecutivo y que, sin embargo, están provocando mucho rechazo, pues, por parte de, pues eso, del dueño de X, del dueño de Telegram, que nos colocan en el ojo del huracán y porque además demuestran la política tan contraria que estamos haciendo a esa tendencia dominante, ¿no?, que hay ahora en los Estados Unidos, sobre todo, y en otros países de considerar la inmigración un problema y cómo las redes sociales además contribuyen a todo esto. Por centrarnos, recientemente el gobierno español ha decidido pues, proceder a la regularización de personas que se encuentran en España trabajando, en torno a 500.000, que no se encuentran en situación regular y que para poder tener derechos y contribuir además a las cargas pues que todos contribuimos, pues tienen que regularizarse, que es una cuestión de justicia y además de seguridad jurídica. Entonces, el tema de la inmigración por un lado y luego esa medida que se anunciaba por sorpresa el martes de que se va a proceder a regular las redes sociales y entre unas cuantas medidas que anuncia Pedro Sánchez, cinco, una de ellas el límite de los menores de 16 años en las redes sociales. Una medida que es pionera en España, pero que ya se ha anunciado en Francia, que adoptó Australia y que cada vez más países porque se está viendo los problemas que plantea y que ha provocado la reacción furibunda, bueno, pues de estos señores que se creen dueños del mundo y que están empezando a competir con los estados en cuanto a poder, ¿no? Que creen que pueden decirle a los estados y a los ciudadanos de otros estados soberanos lo que pueden hacer. ¿No, Javier? Buenos días. Sí, hola, buenos días, Esperanza. Bueno, yo creo que evidentemente toda la descripción que tú has hecho es muy expresiva de la semana o de las semanas, porque esto lleva más tiempo, ¿no? No es o exclusivamente de esta última semana. Y además se explica muy bien porque lo que hay es una internacional de la derecha Exacto. no de la izquierda, o sea, no la internacional, no la famosa internacional que empezó siempre en el mundo de los trabajadores y que fue la primera de todos, ¿no? Y la internacional por excelencia en los años 60 del siglo XIX, sino que ahora la internacional es una internacional de la derecha. Lo que hay es una internacional de la derecha y estamos viendo cómo estos señores se van proyectando en prácticamente todo el mundo, dictando prácticamente las decisiones que se tienen que tomar y anatematizando a todo aquel que no opina como ellos, ¿no? Entonces, estamos encontrándonos en una situación en la que estos tecnoligarcas, por un lado, o personas con una enorme cantidad de recursos, de dinero que quieren tener, pues, una quieren tomar las decisiones que se adopten prácticamente todo el mundo que sean de acuerdo con sus postulados y está produciéndose el fenómeno y por circunstancias históricas muy concretas, y es que en la Unión Europea Pedro Sánchez, la península ibérica en general, pero sobre todo España en particular y Pedro Sánchez, pues han adoptado una línea política que es distinta de la que se está siguiendo en los demás países europeos y que va en contra de la estrategia de seguridad nacional que ha diseñado recientemente Donald Trump, ¿no? Entonces, pues han tomado ahora recientemente dos medidas: una, la de la regularización de inmigrantes, esos 500.000, que nacía además de una iniciativa legislativa popular, que justifica hoy, que explica Pedro Sánchez en una carta que ha publicado en el New York Times, y que es muy importante, y que es un tema muy importante. Y luego está el otro tema, el tema de las redes sociales, que hemos descubierto
que plantean problemas muy graves, fundamentalmente en conexión con el terreno de la educación y con el terreno de los niños y el tránsito de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia un poco más a lo que va a ser ya los años de enseñanza universitaria. Y estamos viendo que se está produciendo un fenómeno enormemente peligroso y que hay que hacer algo. Hay que Hay que empezar a hacer regular, algo. claro. Y entonces eso es lo que Pedro Sánchez ha tenido la valentía de tomar la decisión. En ese terreno es verdad que se están tomando también, el primero ha sido Australia y que hay otros países que también están tomando decisiones y que tienen un problema y es que no sabemos si la decisión que se toma es una decisión que acabará siendo Siendo efectiva. efectiva, claro, el Efectiva o problema si que por el tenemos es el contrario, financiero. o sea, pero bueno, hay que hacer algo. Lo que ha llegado a la conclusión Pedro Sánchez, yo creo que con buen criterio, es que es mucho más importante hacer algo que quedarse parado. Y cuando se reacciona, como se ha reaccionado por parte de Elon Musk y del señor este ruso ¿cómo se llama? Pavlov, ¿no? ¿Cómo se llama el Un otro? nombre un poco impronunciable, Jefe. el dueño de Sí, Telegram, le digo sí. yo. Pavel Durov. Pavel Durov. Es decir, ellos, pues, la reacción que han tenido. Y entonces, que son dos delincuentes, además, ¿eh? Claro, sí, sí, eso marca que vamos por el buen camino, porque las redes sociales además no solo no son neutras, no solo provocan daño en los adolescentes, y estamos viendo que hay problemas de incitación al suicidio, problemas de trastornos de alimentación, de depresión, de bullying, no es solo eso, sino que es que además las redes sociales son el instrumento por el que esa internacional de la derecha de la que tú hablabas está logrando imponer muchas de sus tesis. En realidad los dos temas están conectados de alguna manera, porque lo que está pasando con la inmigración es que estamos en un momento, y no más que ver el Partido Popular, comprándole todas las tesis a Vox, tratando de criminalizar de alguna manera la inmigración y diciendo que está en contra de la regularización, vamos, diciendo bulos como que lo que se está buscando es el derecho al voto favorable al Partido Socialista de esos inmigrantes, cuando todo el mundo sabe que la regularización no lleva ni muchísimo menos el derecho a voto, y mucho menos a nivel general, que sabemos que requeriría una reforma constitucional, ni más ni menos. Entonces, algo que no tiene que ver. Y a mí me gusta mucho cómo la plantea el gobierno de coalición, porque en el fondo pone en el centro del debate no solo la cuestión económica, que también, sino la cuestión moral. Que es decir, que es que Sí. tenemos personas que viven en España y no tienen derecho porque no existen legalmente, no están reconocidas. Y hay que dar un paso al frente en un momento en lo que todo el mundo está deshumanizando a los inmigrantes, que ya estamos viendo lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Con las brigadas estas prácticamente terroristas que van por ahí cazando niños y a sus madres y llevándolos a campos de detención que parecen de concentración, vamos. Yo pienso, vamos, que en el tema de la inmigración, yo creo que la realidad se va a acabar imponiendo. Es decir, los países europeos, todos los países europeos, sin inmigración se convierten en países inviables. Y por lo tanto, este es un tema que va a acabar teniendo que ser aceptado inevitablemente, Claro. porque es la única manera en que realmente estas sociedades pueden funcionar. O sea, hay el déficit, el déficit de población que se está De acumulando nacimientos que como hay, claro. consecuencia. Es que realmente no se va a poder. Y además España lo está demostrando. España está demostrando cómo admitiendo población y en los últimos años, desde que acabó la pandemia, se ve lo que es el crecimiento de la población y en la Unión Europea España destaca de una manera brutal, ¿no? De una manera brutal sobre todas las demás, pero sobre todas las demás, pero por muchísimo. Y sigue yendo y eso está conllevando además una mejor actividad económica y un crecimiento mayor de la población y está pues teniendo unos efectos positivos, además que se están trasladando en aumentos también de lo que es el salario medio Profesional, sí. profesional. Se está demostrando en que las tareas de los cuidados se están pudiendo llevar adelante, la agricultura se está pudiendo sacar adelante gracias a que vienen personas que están dispuestos Claro. a trabajar ahí. Y en consecuencia, lo que España está haciendo es demostrando que con esa política, por Sí que esa política se tiene solución para muchos problemas y no genera prácticamente en España, no se están generando problemas como consecuencia de la inmigración. Estamos teniendo una convivencia razonable,
razonable y no estamos teniendo ni de lejos lo que estamos viendo que está ocurriendo en Estados Unidos con el tema de la inmigración y de la persecución que se está Claro. haciendo por Pero para que parte eso, de la policía de fronteras, ¿no? claro que para que eso se dé, para que haya una convivencia realmente pacífica, lo que hay que hacer es extender los derechos, porque si tú tienes una población totalmente al margen de la ley, a la que no le puedes dar ni educación ni sanidad, claro, se crean bolsas de pobreza que acaban provocando problemas. Sin embargo, si tú tienes una actitud de conceder derechos a las personas que viven y trabajan en España, lo normal es que al final la convivencia fluya. De todos modos, yo también creo que en el tema de la inmigración hay cierta intención de mantener a una parte de la población inmigrante con mucho miedo, sin derechos, para que haga trabajo en condiciones prácticamente de semiesclavitud, porque yo no creo que en Estados Unidos nadie piense que pueden funcionar sin inmigración de verdad. Es que prácticamente Bueno, es bueno, imposible. pero este año parece que va a ser el primer año en la historia de Estados Unidos que Estados Unidos va a perder población. Sí, ¿no? Sí, sí, claro, realmente con las Este es el primer demografias año. Este es el masivas, primer año porque están yéndose y no están entrando. claro, Como consecuencia de la política que este señor está siguiendo, y estamos viendo que va a ser el primer año en la que en Estados Unidos. Ya veremos a ver cuando empiece a producirse ese fenómeno, cuando empiece a producirse ese fenómeno y sobre todo si se prolonga durante varios años y se vea cuáles son los resultados, a ver cómo se reacciona, ¿no? Porque claro. realmente eso es una de las cosas que además se va a ver, los hechos son testarudos. España ahora mismo ya tiene 50 millones, todavía, ya lo tenemos seguro. Ya lo tenemos seguro y Sí. parece que vamos a tener antes de 2030 más de 52 millones de personas, más de 52 millones viviendo aquí y en consecuencia en España vamos a ir viendo cómo esa realidad se manifiesta y qué ventajas tiene y si hay algún inconveniente, pues ya veremos qué inconvenientes son los que tienen. Pero realmente ahora mismo en los últimos años, lo único que hemos tenido han sido ventajas inequívocas de esa venida de inmigrantes que además, pues en general se están instalando sin que realmente estemos teniendo problemas de convivencia llamativos, ¿no? En consecuencia, ahí yo creo, y lo importante de lo que yo creo que ha hecho Sánchez además es presentarlo en positivo, es decir, dando la cara y diciendo, venga, que no es que tengamos que intentar de tapadillo, como está haciendo Italia en cierta medida, ¿no? Que ahí tiene una política antiinmigratoria, pero que después Y luego recibe, procede a recibe, regularizaciones, pero sin que se sepan. Y otros países recibe, europeos claro, también, claro. claro. Aquí no, aquí se está haciendo y además, pues diciéndolo con claridad que es lo que hay que hacer, porque hay que Sí, hacer porque una además política educativa de que la gente lo entienda, que claro, esto es hay que así. hacer pedagogía y además es que en España yo creo que ahora mismo no recuerdo las cifras de las encuestas en las que hablan, como la población española está mayoritariamente a favor, porque yo creo que se ve lo que aporta la inmigración, cuántas personas mayores son cuidadas por gente de otros países, porque realmente no hay población española que pueda cometer esas tareas. Tú hablabas antes también de la agricultura, pero es que hay muchas tareas que las sostienen, muchos sectores económicos que lo sostienen los inmigrantes. Yo creo que en España y el español, la española en general, es sensible a esa realidad. Hace no mucho que salimos fuera, que salíamos a otros países europeos, y yo creo que en España eso es una cuestión resuelta. Y ahí me ha parecido muy bien que venga la inmigración ahora, y es que, claro, está esa ILP, es que hay muchas asociaciones mucho tiempo trabajando por esto. Es un logro también de la sociedad civil que ha conseguido elevar este tema a un tema ¿No? político y hacer que se haga, y en un momento además tan difícil, donde se está No, criminalizando a los inmigrantes por parte de Vox y el PP está haciendo seguidismo de claro que Vox, en vino. este caso. Vino además con una iniciativa legislativa popular, además, Exacto. que fue Sí, sí. valorada positivamente en el Congreso por todos los grupos parlamentarios. Lo que pasa es que cuando llega la hora de la verdad, el PP se acobarda, el PP Sí, se acobarda y se echa para atrás, pero el PP defendió inicialmente la proposición no de ley acerca de la. Aceptó, vamos, y consideró que sí, era sí, sí. positiva esa regularización. Y además las regularizaciones se han hecho con todos los presidentes del gobierno, menos con los dos primeros, que fueron Adolfo Suárez y Rajoy, porque entonces España estaba El saliendo problema no de la. existía, claro. Y No entonces había era más el problema de la migración que de la inmigración. Y inmigración. después con el tema de Rajoy, porque también le cogió los años de la gran recesión y realmente pues en ese momento España no estaba creciendo económicamente y no podía absorber población extranjera, ¿no? Claro, Pero, la nariz hizo pero dos, en ¿no? todos los demás presidentes del gobierno, todos han hecho regularizaciones y han tenido que aceptar. Y además, gracias a eso, España
se ha convertido en un país que ya está empezando a aproximarse a ahora mismo ya está en la octava, novena economía que ha pasado los 2 billones de euros de renta de Producto Interior Bruto. Por lo tanto, hemos entrado ya en un club de países importantes que tienen, de esos países medios de los que hablaba el presidente de Canadá el otro día en la Sí, reunión de Davos, en la que hablaba de que esos países medianos, tienen que tomar las riendas de su propia gobernabilidad en sus manos, de su propia defensa, y que tienen que hacer acciones conjuntamente para liberarse del yugo de los Estados Unidos y de la bota de Estados Unidos que nos está presionando, ¿no? Entonces yo creo que todo eso está ahí, y está al mismo tiempo que la convivencia que se tiene que hacer y con una población nueva que se tiene que ir integrando, tiene que estar muy pendiente de que no se produzcan bulos, de que no se transmitan noticias que no son noticias, desinformación, y que realmente eso provoque dificultades en la convivencia. Las tensiones que existen en la sociedad se van a ver, van a venir, porque si entran en un número significativo, eso supone que hay que absorber esa población y que hay que aceptar y que ponerse de acuerdo, pero hay que hacerlo con información correcta, con educación, con sanidad, con todas las medidas que se sí, tienen con que todas. tomar para eso, y no haciéndolo fabricando bulos y diciendo que aquí lo que vienen son o terroristas o violadores o no se sabe qué cosa, cuando realmente son la tasa delictiva de los inmigrantes es clarísimamente inferior a lo de la La de población los autóctona, españoles, ¿no? claro. Entonces yo creo que eso es una cosa muy positiva, ¿no? Hacerlo además a las claras. O sea, el único, y están viniendo ya en los periódicos, hoy escribe ha sido Sánchez, pero Sí, artículos que se han publicado en estos últimos días en el New York Times sobre Sánchez y sobre la política inmigratoria de Sánchez han sido muchos y muy positivos, ¿no? sí, Entonces, esto es algo que España está teniendo, se está diferenciando. España se está diferenciando de los demás, y se está diferenciando por tener una política propia, por no avergonzarse de ella, por defenderla, y además dando sí. resultados que realmente lo vamos a ir viendo, y que hay que seguir por esa vía. Hay que seguir por esa vía y no tener miedo, porque realmente yo creo que lo estamos haciendo bien y hay que decirlo. Pues sí, yo creo que la política acertada y que es verdad que sacar pecho en un momento como este tan complicado, especialmente, bueno, que es un motivo para estar orgulloso y yo creo que está bien decirlo. Pues muy bien, Muy bien, bueno, Pablo, pues seguiremos, ¿no? seguiremos. Seguiremos. Adiós, buen Vale. fin de semana.